Por su operación, las empresas pueden generar saldos a favor del impuesto al valor agregado, los cuales pueden solicitarse en devolución y más allá de lo que se piensa, el SAT sí devuelve estos saldos. Sin embargo, es importante considerar ciertos aspectos. Vamos a conversar sobre el tema con Salvador Garrido, él es presidente del Consejo de Grupo Garrido Licona y Grupo NSH. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy Darío, buenas tardes. Muy buenas Salvador. tardes, un placer estar contigo. Pues se cerró ya el periodo para presentar las declaraciones fiscales por parte de las personas morales, es decir, las empresas. Y siempre se habla de la devolución. Existen muchos mitos, mucha desinformación respecto a si la autoridad fiscal regresa esos saldos y qué tienes que hacer tú como empresa para poderlos pues obtener. ¿Te siguen auditando? En fin, háblanos un poco primeramente de si el SAT efectivamente devuelve o no los saldos. Bueno, ese es un mito. El mito generalmente en las calles y entre empresarios se dice que el SAT no devuelve saldos a favor de impuestos, ya sea de impuestos sobre la renta o de impuesto al valor agregado. La realidad es que el SAT sí devuelve los saldos a favor de impuestos que tienen las empresas. Ahora, no devuelve en forma automática como está sucediendo con las personas físicas. Se tiene que seguir un procedimiento, un proceso en donde se presenta una solicitud de devolución y se debe documentar que el saldo a favor que se está generando efectivamente es real y que deriva de las operaciones de la empresa, del propio negocio, que obviamente ese saldo a favor debe documentarse y soportarse con los debidos contratos, comprobantes fiscales, obviamente cuestiones que hagan mostrar la evidencia de que sí se están llevando las operaciones a cabo, porque el SAT, en caso de que haya una simulación, pues obviamente ahí es donde no está devolviendo. ¿Las empresas que recuperan saldos a favor se convierten en evasores fiscales? No, ese es el punto importante. Se ha venido comentando en un mito que las empresas que tienen saldos a favor son evasoras de impuestos. La realidad es que no. No dudo que hay empresas que sí hagan cosas indebidas y que evadan impuestos, pero la realidad es que en general las empresas, los empresarios, pueden generar saldos a favor derivados de sus operaciones. Ejemplo, cuando tú, en este caso, exportas bienes al extranjero, tú no pagas impuesto al valor agregado porque la tasa que aplicas es del 0% por promover la exportación. No pagas el impuesto o lo causas a la tasa del 0%, pero te trasladan el IVA y eso genera que tengas saldos a favor y en consecuencia puedas solicitar la devolución de esos saldos a favor. No eres evasor fiscal. Haces tus operaciones, pagas tus impuestos y se generan derivado de tus mismas operaciones estos saldos a favor que puedes solicitar en devolución y sí te devuelve el SAT si cumples con todos los requisitos y demuestras que representan operaciones reales y está debidamente documentado todo esto. ¿Por qué se dice que para que una persona moral pueda obtener saldos a favor, forzosamente tiene que hacer un pago indebido, un moche, una mordida a la autoridad? Mira, desafortunadamente esto es México y desafortunadamente el tema de corrupción, todos lo sabemos, es un tema pues que existe. Pero sí te puedo asegurar que en el caso, al menos de las empresas y en la experiencia que yo he tenido, eso no se presenta. Y es un rumor y es un mito que incluso debemos de combatir. Las empresas tienen el derecho a solicitar los saldos a favor y no hay necesidad de pagar ninguna gratificación o entrar en actos de corrupción para que te devuelvan los saldos a favor. Es un derecho. Si alguien pide alguna situación de esa naturaleza, te están engañando, porque la autoridad tiene mecanismos a través de los cuales se busca evitar este tipo de prácticas. Y lo importante aquí es que tú no te prestes a esa situación. La realidad es que el SAT te devuelve simple y sencillamente demostrándole que tu saldo a favor es real y no necesitas, salvo demostrar que esa situación está pasando. Ahora, cuando le logras demostrar al SAT y te devuelve el saldo, ¿te puede volver a auditar? Mira, sí te puede hacer una revisión fiscal
en caso de que te haya hecho la devolución. Y de hecho, cuando tú solicitas la devolución, también te puede hacer una revisión fiscal del saldo a favor que solicitaste en devolución o estás solicitando. Pero eso no quiere decir que te va a hacer una determinación de créditos fiscales o que te va a determinar algunas diferencias y por lo tanto no te convenga solicitar la devolución del saldo a favor. Si tú estás en orden y tu saldo a favor proviene de operaciones reales, solicita la devolución de tus impuestos y seguramente en caso de que te revise o te audite, vas a poder solventar esa revisión porque tienes todo lo necesario y no te van a determinar créditos fiscales. Ese es un mito. Oye, yo mejor no voy por los saldos a favor porque puede salir, perdón, en esta expresión coloquial, es más caro el caldo que las albóndigas. No es correcto. Si tú estás en orden, los saldos a favor se pueden recuperar y no hay un riesgo de que te determinen créditos fiscales, salvo que tú estés haciendo algo que no es correcto o que no cumplas con el pago de tus impuestos. Pero ahí, pues yo te diría, bajo cualquier escenario, lo primero tienes que, obviamente, hacer el cumplimiento de esas obligaciones porque es algo indispensable para tu empresa. Tu negocio no está en la evasión fiscal, tu negocio está en las ventas, en la promoción de tus servicios, de tus productos, no en la evasión o en el no pago de impuestos. Oye, Salvador, ¿por qué existen tantos mitos alrededor de este tipo de devoluciones, de los saldos a favor de los contribuyentes? Porque no es un tema nada más de las personas morales, también en las personas físicas existe. Sí, mira, como bien apuntas, los mitos, son creencias, son ideas, son... Crean los que no están muy a gusto en pagar exactamente. impuestos o provienen de la misma nadie, autoridad. y te voy a ser sincero, creo que a todos nos duele pagar impuestos. Claro. Sin embargo, es una obligación y debemos de hacerlo, porque gracias a eso tenemos, pues obviamente, infraestructuras, servicios que nos permiten hacer nuestra actividad. Desde luego, hay que buscar una optimización, un pago correcto de los impuestos, y pues esa situación en donde tú pagas impuestos y generas saldos a favor, pues se tiene la creencia que como tu obligación es pagar, pues no, nadie te va a devolver si tú pagas en exceso un impuesto, pero es un mito que no es correcto. La realidad es que si tú pagaste un impuesto en exceso o tu propia operación te genera saldos a favor, sí los puedes recuperar. Aquí el tema es que efectivamente tú seas cumplido. Y este mito se deriva obviamente del tema de recaudación fiscal, de agresividad que tiene el Servicio de Administración Tributaria por obviamente cobrar más impuestos y por cumplir con el presupuesto de recaudación que le permite ejercer el gasto público. Pero volvemos a lo mismo, es un mito. La realidad es que sí se devuelven los impuestos y también que se lo devuelven a quienes están cumpliendo correctamente sus obligaciones. ¿Y las devoluciones han ido creciendo en los últimos años? Algo ha crecido. El monto de las devoluciones que el Servicio de Administración Tributaria ha otorgado sí ha crecido considerablemente, como también ha crecido la recaudación. O sea, el Servicio de Administración Tributaria, gobierno federal, ha incrementado sustancialmente en los últimos años la recaudación, es decir, el pago de impuestos ha sido mayor, aun y cuando no ha habido nuevos impuestos. Lo que se ha logrado es una mayor fiscalización. ¿Por qué? Porque hay mecanismos, hay tecnología que logra una mejor contribución por parte de las personas. Y entonces esta situación genera que pues nosotros paguemos más, pero también en aquellos casos en los que haya saldos a favor reclamemos y nos devuelvan. Entonces se ha incrementado la recaudación, pero cuando hay saldos a favor también se ha incrementado el monto de las devoluciones que da el Servicio de Administración Tributaria. Pues Salvador Garrido, presidente del Consejo de Grupo Garrido Licona y Grupo NSH, ha sido un privilegio para nosotros tenerte esta tarde aquí. Darío, muchísimas gracias y un placer también. Igualmente.